de hoy. Voy a activar la cámara. Ahí está. Perfecto. Entonces estuvimos viendo estimadores, ya sabemos cuándo un estimador es insesgado, qué es el sesgo, ¿ya? Y si tenemos dos estimadores insesgados, ya sabemos cómo podemos elegir uno de los dos estimadores, y es calculándole la varianza al estimador. Me debiera quedar con el estimador que tiene la varianza menor, ¿ya? Si no tengo la varianza, porque podría pasar, me sirve el error estándar también, ¿ya? Entonces, acá iba acá, ¿no? Acá. Ya, entonces, si yo tengo dos estimadores insesgados, me debiera quedar con el estimador que tiene la menor varianza, ¿sí? Hicimos algunos ejemplos y también tenemos acá una definición de lo que es el error estándar, ¿ya? Porque normalmente, además de reportar el sesgo, la varianza del estimador, también hay veces que me interesa reportar el error del estimador para saber qué tan exacto es el estimador, ¿ya? Vimos este ejemplo y yo subí la PPT con todo actualizado, con los detalles, ¿ya? Ahí han algunos errores de tipeo, algunos básicos. Un minuto. Ya, entonces vamos a revisar hoy día cómo calcular un estimador, porque hasta ahora todos los ejercicios, voy a comenzar, ahí está grabando, todos los ejercicios que hemos realizado, ya, a nosotros nos dan el estimador, o a veces nos dan una idea muy vaga del estimador, pero es fácil encontrar, ¿sí? Entonces hoy día vamos a ver el primer método para nosotros encontrar un estimador. Vamos a revisar entonces, este método se llama estimación de máxima verosimilitud. Vamos a definir una muestra, ya, vamos a definir acá entonces x1, x2 hasta xn, si son variables aleatorias, tal que tienen una función de masa de probabilidad. Se llama función de masa, ¿sí? Cuando la variable es discreta, ¿sí? Esta es la función de distribución si la variable es discreta. Mientras que se llama función de densidad, ya ahí le falta un espacio, si esta es la función de distribución, ¿sí? Si la variable es continua. Esos son los nombres que tiene la función de distribución en ambos casos, sea una variable discreta o continua. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos acá una muestra de tamaño n, ¿sí? Donde las variables independientes tienen una función de distribución, ya sea discreta o continua. En ese caso, yo puedo construir esta función. Esta función tiene aquí punto y coma, ¿ya? Porque la función depende de los x, pero tiene ese punto y coma porque yo no conozco los teta. Acá me imagino que este error se ha repetido en varias partes, pero eso debería decir teta 2. Teta 2, no 2, teta 2, ¿ya? Ahí sí. Por lo tanto, puedo construir esta función. Esta función es como la distribución conjunta que ustedes vieron en estadística. Entonces, donde los parámetros teta 1, teta 2 hasta teta m tienen valores desconocidos,
pero la función depende de los valores x1, x2, xn. Entonces, cuando x1, x2, xn son valores muestrales observados y la función definida en el 1 se considera como una función de θ1, θ2, θm. Es decir, si yo son valores, el x1, el x2 y el xn, son valores que yo observé, por lo tanto los conozco, la función depende de θ1, θ2 a θm. Se va a llamar función de verosimilitud, que lo hablamos en la clase, hace varias clases, pero después retrocedimos un poco para que ustedes pudieran ponerse al día. Entonces, las estimaciones de verosimilitud lo que hacen es encontrar el θ1 gorro, θ2 gorro, y así sucesivamente como estimadores de los parámetros θ1, θ2 y θm. ¿Ya? Estos estimadores lo que hacen es incrementar la función al máximo, la función de probabilidad. De modo que la función evaluada en el estimador sí o sí va a ser más grande que la función que no está evaluada en el estimador. Ahora, cuando sustituyo las X mayúsculas en lugar de las X minúsculas, se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud. ¿Qué significa la X mayúscula y qué significa la X minúscula? Bastián, ¿qué representa la X mayúscula? Porque a veces aparece una X mayúscula y otras veces aparece una X minúscula. ¿Cuál será la diferencia? Una era de la función y el otro era de los valores que toma, ¿no? Ya, así. Esta es de la variable aleatoria. ¿Ya? Esta entonces es la variable aleatoria. Y esta minúscula, esas sí son los de los valores observados. ¿Ya? Entonces, la estimación de máxima verosimilitud lo que hace es maximizar la función que está definida en 1. Maximiza esa función f, ¿de qué depende? ¿De los x o de los θ? Si conozco x. De los θ. Depende de los θ. Entonces, para maximizar una función que depende de θ, si yo quiero encontrar θ1 que maximice la función, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar con respecto a θ1, voy a igualar a 0, y voy a encontrar la segunda derivada para ver si el punto que encontré era un máximo o un mínimo. Todo esto siempre y cuando la función sea derivable, porque si la función no es derivable, entonces esa no es la manera. Veamos entonces un ejemplo. Tengo acá un ejercicio que dice, suponga que x1, x2, xn, ¿sí? Es una muestra aleatoria de una distribución exponencial con parámetro lambda. ¿Ya? Determine o encuentre el estimador de máxima verosimilitud. Muchas veces lo vamos a escribir como estimador de máxima verosimilitud, para no escribir a cada rato la frase, sino que poder darle una anotación. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es construir mi función de verosimilitud. Antes de esto, voy a entender bien el problema. Así que lo primero va a ser recopilar los datos. Tengo que x1, x2 hasta xn son una muestra aleatoria de una distribución exponencial. La distribución exponencial, entonces sé que el x distribuye exponencial de parámetro lambda. La distribución exponencial ya tiene una función de distribución de este tipo. F de x es igual a lambda por Euler elevado a menos lambda x. Esa es la función de distribución de una exponencial. La esperanza de una exponencial es 1 partido en lambda.
Y la varianza de una exponencial, si no me equivoco, es 1 partido en lambda cuadrado. Pero esa déjenme confirmar. Todo esto yo lo sé del enunciado. ¿Sí? Voy a confirmar la varianza de una distribución exponencial. Sí, está bien. Esa es la varianza de una exponencial. Súper. Muchas veces uno le escribe así, xy, 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 xy. ¿Ya? ¿Por qué lo escribo así? Para que se entienda que el x1 tiene esperanza 1 partido en lambda. La varianza del x2 es 1 partido en lambda cuadrado, por eso tiene un i, porque todos los elementos de la muestra tienen la misma distribución, ¿ya? Todos tienen distribución exponencial. Acá, para ser más detallista, voy a escribir esa x como una x grande. En cambio, esta es una x pequeña, porque uno dice, ok, el valor observado es ese. ¿Ya? Así que esa es una x pequeña, como que mi x pequeña es media cursiva. Mientras que estas son variables aleatorias, porque yo le puedo calcular la esperanza y la varianza solo a variables aleatorias. Perfecto, lo voy a dejar ahí. Eso es lo primero. Todo esto lo saqué solamente del enunciado, porque el enunciado dice que la muestra aleatoria de una distribución exponencial, ¿ya? La muestra aleatoria quiere decir que las variables, el x1, el x2, el x3, el xn, son i y d, idénticamente distribuidos e independientes. Eso significa i y d. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto yo lo saco del enunciado. El segundo paso va a ser construir mi función de máxima verosimilitud. En este caso, la función de máxima verosimilitud depende del x1, el x2, hasta el xn y solo de un parámetro que es el lambda. Solo depende de ese parámetro porque el x1, el x2 y el xn tienen la misma distribución, que es una exponencial con parámetro lambda. ¿Ya? Profe, entonces siempre después del punto y coma viene el parámetro. Siempre del punto y coma viene el parámetro. Hay distribuciones que tienen más de un parámetro. Recuerden que, por ejemplo, la distribución normal tiene 2 parámetros, el mu y el sigma cuadrado. La distribución exponencial tiene solo un parámetro. ¿Ya? Ok. Esta función de acá es la misma función de acá. Por lo tanto, yo digo, ok, esto entonces es lambda por Euler de menos lambda, y ahora aquí va x1, x2, y así sucesivamente hasta xn. ¿Ya? Antes de eso, las variables son idénticamente distribuidas, porque dice que es una muestra aleatoria. Siempre que diga muestra aleatoria, vamos a automáticamente asumir que es I y D. Por lo tanto, como la muestra es I y D, quiere decir que son independientes. Y por independencia, yo puedo separar la función de densidad, porque recuerden que la independencia significa, ¿sí?, que la probabilidad de la intersección es lo mismo que la probabilidad de cada una de ellas multiplicadas. Así que esto yo lo puedo hacer solamente, lo voy a correr un poco por acá, porque la muestra es I y D.
es el producto, o sea, es la f evaluada en x1 por la f evaluada en x2 y así sucesivamente. La f evaluada en x1 es lambda por Euler menos lambda x1. La f evaluada en x2 es lambda por Euler menos lambda x2. Y así sucesivamente hasta llegar a la f evaluada en xn, que es lambda Euler menos lambda xn. ¿Vamos todos bien hasta acá? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ahora, este lambda aparece 1, 2, bueno, ¿cuántas veces aparece? No me van a decir 3. N. N veces, ¿cierto? N veces. Entonces esto es lambda elevado a n. Después me queda la exponencial. Pero bases iguales, sumo los exponentes. Entonces me va a quedar menos lambda x1 más, no, menos lambda x2. Y así sucesivamente hasta menos lambda xn. Profe, pero eso lo puedo escribir como sumatoria, ¿o no? Lo puedo escribir como sumatorio. Antes de escribirlo como sumatorio voy a factorizar por lambda y me va a quedar x1 más x2 y así sucesivamente hasta el xn. ¿Sí? Entonces ahora me queda lambda n, Euler menos lambda de la sumatoria desde el igual 1 hasta el n del xi. Súper. ¿Ya? Así que esa es la función de máxima verosimilitud. ¿Sí? Pude separar el producto porque la muestra es I y D. ¿Vamos todos bien hasta acá? Profe, ¿por qué lambda está elevado a n? Porque el lambda aparece repetido n veces. Esa no es que aparezca 3 veces, acuérdate que aquí hay puntitos suspensivos. ¿Ya? De que multiplico n veces la misma función. Entonces, lambda por lambda es lambda al cuadrado. Lambda por lambda por lambda, lambda al cubo. Y si tengo lambda multiplicado n veces, es lambda elevado a n. ¿Ahí sí, Nico? Sí, gracias. Súper. Profe, Dime. ¿por qué se asume que la función es I y D? No, siempre que diga muestra aleatoria, nosotros vamos a decir que es idénticamente distribuida la muestra. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Entonces, Gracias, no es que lo está asumiendo, sino que cuando dice muestra aleatoria, nosotros inmediatamente, como definición, tenemos que muestra aleatoria es I y D. Vale, profe, gracias. De nada. Entonces, lo tercero es encontrar el máximo de f de x1, x2 y así hasta xn de lambda. Quiero encontrar el máximo. ¿De qué depende esta función? De lambda. De lambda. Recordar, es importante porque con respecto a eso lo vamos a derivar. Entonces, recordar que depende de lambda. Perfecto. Entonces, ay, aquí me equivoqué. Ya. Y a esa función le quiero encontrar el máximo. Si la función es derivable, entonces yo derivo y encuentro el máximo. Ahora, derivar esta función con respecto a lambda podría ser tal vez un poco complejo, ¿ya? Porque me va a quedar medio raro, ¿sí? Es una derivada muy difícil porque tengo un Euler, arriba del Euler hay un lambda, pero también hay un lambda elevado a n, o sea, de partida tendría que ser regla el producto. Y más encima tengo esa sumatoria que me está molestando. Y acá ustedes tienen que recordar algo. Si la función es creciente, ¿ya? O mejor dicho, si la función es continua, ¿sí? Encontrar el máximo de la función es lo mismo que encontrar el máximo del logaritmo de la función. ¿Ya? Entonces aquí, esto ustedes lo vieron en cálculo diferencial.
Observación. Encontrar el máximo, encontrar el punto, porque no quiero encontrar, o sea, ojo acá, no quiero encontrar el máximo, quiero encontrar el punto donde se alcanza el máximo. Voy a ser bien específica con el lenguaje para evitar confusiones. ¿Ya? Entonces quiero encontrar el punto donde se alcanza el máximo de la función f, x1, x2, xn hasta lambda. ¿Ya? Eso es lo que quiero encontrar. El punto donde se alcanza el máximo. Entonces, ahora sí, observación. El punto donde se alcanza el máximo de f de x es el mismo punto donde se alcanza el máximo de logaritmo de f de x. O sea, si yo calculo el máximo, el punto donde alcanza el máximo del logaritmo, es lo mismo que si calculo el punto donde se alcanza el máximo de la f. Es el mismo punto. ¿Ya? ¿Qué ventajas tiene si yo encuentro el máximo del logaritmo? Como voy a encontrar el máximo del logaritmo, entonces el Euler va a desaparecer. Por esta razón, voy a encontrar el máximo de, le voy a llamar, acá, voy a encontrar el máximo del logaritmo natural de la función x1, x2, y así hasta xn de lambda. O sea que voy a calcular el logaritmo de lambda n por Euler menos lambda, la sumatoria hasta n de igual 1 de los xy. Por propiedades del logaritmo, ¿sí? Esto es lo mismo que el logaritmo de lambda n más el logaritmo de Euler menos lambda, la sumatoria de igual 1 hasta n del xy. Esas son propiedades del logaritmo. ¿Vamos bien hasta acá, Marcelo? No, te perdí. A ver. Osvaldo, ¿vamos bien hasta acá? ¿O también te perdí? Como que intento entender, profe. Igual tengo nociones, pero necesito repasar mucho más. Por eso no me atrevo tanto a hablar, profe. Ya, pero a ver. Primero, vamos, yo puedo repetir, porque sé que tuvieron un año, como me dijo el Pablo, en la primera clase sin estadística. Entonces, acá todo lo que tengo marcado en rojo lo saqué del enunciado, ¿cierto? Porque el enunciado dice que la muestra tiene distribución exponencial. Entonces yo tengo que recordar cuál es la distribución exponencial. Y en el cuadradito rojo está marcado todo lo que usted tiene que recordar de la distribución exponencial. Primero, la distribución exponencial tiene esta función de densidad, esta es la esperanza, que la esperanza es sinónimo de media, y esta es la varianza. ¿Sí? Eso es lo primero. Luego, quiero encontrar el estimador de máxima verosimilitud, y eso no tiene nada que ver con estadística, de hecho lo acabamos de ver hoy día. Para encontrar el estimador de máxima verosimilitud, yo tengo que primero encontrar la función de verosimilitud. Esta de acá es la función de verosimilitud.
¿Ya? Esa es la función de verosimilitud. Como la muestra es I y D, porque es una muestra aleatoria, entonces eso me dice que es I y D, yo la función de densidad la puedo separar en multiplicación. Entonces dejé el x1 acá, el x2 acá, el xn acá. Luego de eso, apliqué la función. Esta f es la misma de acá, entonces f de x1 es lambda por Euler elevado a menos lambda x1, y así lo mismo con todas las otras. Y acá, toda esta parte, hice álgebra simplemente. Acá hice álgebra para poder simplificar la función y que no quedara tan fea. ¿Ya? Es decir, en resumen, la función de verosimilitud es lambda n, Euler menos lambda, la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy. ¿Ya? Eso da ahí. Luego, como esa es la función de verosimilitud y el estimador de máxima verosimilitud es el estimador que maximiza esa función, yo quiero encontrar el punto donde esa función alcanza el máximo. Pero es una función horrible, porque tiene un lambda elevado a n, un exponencial elevado a menos lambda por una sumatoria gigante, por lo tanto, es un poco difícil encontrar el máximo de esa función. Y es ahí que yo les digo, chiquillos, hay un punto. Calcular el máximo de una función es lo mismo que calcular el máximo del logaritmo de la función. Y eso es lo que voy a hacer. No voy a calcular el máximo de la función de verosimilitud. Voy a calcular el máximo del logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, puse el logaritmo de la función de verosimilitud. Reemplacé la función de verosimilitud por la que encontré en la parte 2. Y luego, ahora estoy nuevamente haciendo álgebra con propiedades del logaritmo. Ya, Nico Caroca, ¿vais bien hasta acá? Sí, todo bien, profe. Perfecto. Ahora, por propiedades del logaritmo, la n que está en el exponente sale. Entonces queda n logaritmo de lambda. Y aquí lo mismo, me queda menos lambda, porque por propiedades del logaritmo se puede bajar menos lambda, la sumatoria de d igual 1 hasta n, de xy, por el logaritmo de Euler en este caso. ¿Cuánto vale el logaritmo de la exponencial? Lo mismo. No, pues. No, miento. Es 1. 1. Entonces esto me queda n logaritmo de lambda menos lambda. Aquí en alguna parte me equivoqué. No, sí. Menos lambda, lo voy a hacer abajo, eso sí, para que no queden tan pegadas las sumatorias. Me va a quedar n logaritmo de lambda menos lambda la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy. Porque el logaritmo de la exponencial, como bien me dijo, creo que fue el Osvaldo, 1. Súper. Sea Morales, ¿vais bien? Jaycee, está ahí, pero calladísimo en esta clase. ¿Vais bien? Partí con materia nueva, así que la idea es que no se pierdan. Profe, la verdad es que estoy un poco perdida, pero estoy tratando de Ya. conectar. Estoy viendo bien el ejercicio, ¿no? Ya, el primer ejercicio que hacemos, así que es normal que estén súper perdidos, pero lo importante es que vayan siguiendo los pasos. Ustedes no tienen por qué saber qué es lo que voy a hacer ahora, pero sí deben entender qué es lo que estoy haciendo. Ya, tengo el logaritmo de la función, entonces acabo de simplificar. Por lo tanto, el logaritmo de la función de verosimilitud es n logaritmo de lambda menos lambda por la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy. Súper. Tengo entonces esto de acá. Ahora, para encontrar el máximo, lo primero que tengo que hacer es derivar
le voy a escribir a esta función, voy a derivar esta función. Larguísimo, profe. Después tiene que encontrar los puntos críticos o no. ¿Sí? La voy a derivar con respecto a lambda, porque lambda es la única variable. Está largo porque yo voy paso a paso, pero en el libro guía este ejercicio está resuelto en 1, 2, 3, 4 líneas. ¿Ya? Pero acá un poco lento, pero espero que vayamos seguros. Ya. Entonces, esta derivada, la derivada del logaritmo, el n es constante, entonces la derivada del logaritmo es 1 partido en lambda, menos, y la derivada de todo esto con respecto a lambda, ¿cuánto es? ¿Cómo se saca la derivada de una sumatoria? No, porque yo no estoy derivando con respecto al x, estoy derivando con respecto a lambda. ¿Cuánto es La sumatoria es la derivada de 3 constante, ¿no? lambda? La sumatoria nomás. La sumatoria no. La derivada de 3 lambda es 3, ¿cierto? Porque estoy Sí. derivando con respecto a lambda. Entonces la derivada de corazón lambda es corazón, y la derivada de la sumatoria por lambda es la sumatoria nomás. Entonces la sumatoria es como constante, po, ¿no? Sí, pues constante, porque yo conozco los XY. ¿Sí? Los XY son los XY minúsculas, son los XY observados, por lo tanto yo los conozco, los observé. ¿Ya? Ahora, tengo la derivada, segundo paso, igualo la derivada a 0. 1 partido en lambda menos la sumatoria desde igual 1 hasta n de los XY igual a 0. ¿Qué quiero encontrar con esto? Los puntos críticos. Ya, pero ¿O no? ¿qué voy a despejar? Porque tengo una ecuación, porque tengo algo igualado a 0. ¿Y qué quiero despejar? El n, el lambda, la sumatoria. El lambda, ¿no? El lambda, porque ese es el que no conozco, porque yo sé que tiene una distribución exponencial, pero no conozco el parámetro. Entonces voy a despejar lambda. De acá me va a quedar que lambda es igual a 1 dividido en la sumatoria de i igual 1 hasta n de los xy, y todo esto por 1 partido en n. ¿Ya? Lo voy a escribir así. Esto es lo mismo que 1 dividido en n por la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy. ¿Qué es esto? Estadísticamente, ¿cómo hemos escrito eso? ¿Qué representa la sumatoria de los xy partido en n? La esperanza. Ya, el promedio, ¿cierto? 1 partido en x barra. Por lo tanto, mi único punto crítico. Profe, ahí me perdí. ¿Dónde? Ahí cuando puso 1 partido X barra. Ah, ya, porque esto es el promedio, po. ¿Sí? Acuérdate que el promedio es x1 más x2 más x3 dividido en 3. O sea que es la sumatoria de los xy partido en el n. Eso es el Ya, promedio. ya. ¿Sí? Ya. Súper. Sí, sí. Ya. Por lo tanto, el lambda gorrito es igual a 1 partido, y aquí para volver a hacer, este es un x barra, un x chico. 1 partido en x barra. Este es mi candidato a estimador máximo verosímil. ¿Por qué es candidato? Porque ahora con la segunda derivada tengo que revisar si de verdad es un máximo, porque podría ser un mínimo o un punto silla. Entonces, con la segunda derivada, voy a calcular la segunda derivada de la función, le voy a escribir f. ¿Ya? Profesor, una consulta. Dime. ¿Por qué pasó de lamba a lamba gorrito? Ah, buena pregunta. Acá voy a volver a la definición y voy a ver esta última parte. Cuando se sustituye la xy,
mayúscula en lugar de la XY, se obtiene el estimador máximo verosímil. ¿Ya? Porque antes, esto no es un estimador, ¿sí? Pero cuando lo sustituyo por la variable aleatoria, entonces pasa a ser un estimador. Antes era ahí un número, ¿no? Profe, Dime. profe, yo me quedó la duda en el paso anterior, antes de decir que lo de abajo era el promedio, no, ¿Ya? la nota antes. No me perdí de dónde salió el 1 partido en n que está junto con la sumatoria. Ah, ya. Ok. Si alguien está entendiendo todo y va paso a paso, calcule la segunda derivada con respecto a lambda. ¿Ya? Yo sé que hay gente que vamos mucho más lento algunos, así que yo prefiero ir con los que vamos todos más lentos. ¿Ya? Entonces acá, Bastián, despejo lambda. Entonces me queda que n es 1 partido en lambda igual a la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy. Entonces, 1 partido en lambda es igual a la sumatoria de los xy igual a 1 partido en lambda, y todo esto dividido en n, porque pasé el n dividiendo. ¿Sí? Y esto es lo mismo que 1 partido en n por la sumatoria desde igual 1 hasta n de los xy. Por lo tanto, lambda es igual a 1 dividido en todo esto de acá. 1 partido en n, la sumatoria de igual 1 hasta n de los xy. Y esto es x barra, por lo tanto esto es 1 partido en x barra. Entonces ahí sí el estimador es ese. No sé si me expliqué mejor yo ahí. Sí, sí, a mí me quedó claro. Súper. No había visto cuando había despejado el lambda al final. Ah, claro, ahí es que lo hice, lo despejé rápido, me salté algunos pasos, perdón. Perfecto, entonces ahora voy a calcular la segunda derivada para saber, voy a escribir el logaritmo de f. Ustedes entienden que la f depende de lo x y del lambda. Voy a calcular la segunda derivada con respecto a lambda. ¿Ya? Esta es la primera derivada, entonces la segunda derivada me queda n, ¿sí? Por la derivada de 1 partido en lambda, la derivada de eso. ¿Cuánto vale la derivada de esto con respecto a lambda, Faldo? La derivada de lo que tengo marcado en morado. Con respecto a lambda, ¿cuánto vale? Lo mismo que lo morado, ¿no? No, pues la derivada de lo morado con respecto a lambda. ¿Cuánto vale? Da 0. Pero 0 porque no tiene lambda, entonces una constante. Entonces esa derivada es 0 y me va a desaparecer. Y la derivada de 1 partido en lambda es n por menos 1 por lambda a la menos 2, o sea que es menos n partido en lambda cuadrado. Lambda cuadrado siempre es positivo, porque cualquier número al cuadrado es positivo. El n también es positivo, porque el n es el tamaño de la muestra. Por lo tanto, esto es negativo, ¿cierto? Sí o sí es menor o igual a 0. Sí, sí. ¿Sí? Porque tiene el signo menos. Por lo tanto, como la segunda derivada del logaritmo de la función con respecto a lambda cuadrado es menor o igual a 0, entonces lambda gorro es un máximo. Finalmente, el estimador máximo verosímil es lambda gorro igual a 1 partido en x barra. O sea que acabo de encontrar un estimador para el lambda. ¿Sí? Un estimador que a lo mejor no se me hubiese ocurrido, pero acabo de encontrar un estimador para el lambda.
fíjense que el estimador para el lambda es más o menos lógico, porque la esperanza era 1 partido el lambda. Y yo sé que la esperanza es el promedio, así que podría haber sido más o menos lógico. Voy a detenerme ahí un momento para que ustedes puedan copiar. No sé si ahí se ve bien. Sí. Súper. Bastián, me guío por ti. ¿Ya? Si alguien termina de escribir después del Bastián, me avisa igual. Profe, me quedé con una duda, pero Obvio. no sé si un poco. Porque nos dio menor a cero, la segunda derivada dijimos que es máximo, ¿cierto? Sí, ese es el criterio de la segunda derivada. Acuérdate que si la segunda derivada es negativa, el punto es un máximo. Si la segunda derivada es positiva, el punto es un mínimo. Si la derivada es cero, entonces no tengo información. Vale, profe. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando no tengo información, profe? ¿Se queda hasta ahí, digo, no se puede seguir o...? No, pues ahí debería buscar otra manera de determinar cuándo un punto es un máximo o un mínimo. En general no nos va a pasar eso, pero igual la última lámina, tengo ahí algunas complicaciones que pueden aparecer. ¿Ya? Pero en general, uno dice, no se puede encontrar un estimador máximo verosímil. No es que no exista estimadores, sino que por este método no puedo encontrar uno porque no hay ningún parámetro que maximice la función. Pero vamos a ver más formas de encontrar estimadores. Profe, ¿cuántos candidatos puedo llegar a encontrar en una función? A ver, vamos, yo creo que me parece que lo básico, por ejemplo, es que ustedes calculen el estimador máximo verosímil de la exponencial, de la Poisson, de la Bernoulli, no, de la binomial, de la Weibull, de esas distribuciones. Y en esas distribuciones, que son las clásicas, normalmente uno va a tener un candidato, ¿ya? 1 o 2 candidatos. Pero da lo mismo cuántos candidatos, porque después calculo la segunda derivada y simplemente, ¿sí? La segunda derivada reviso si es positiva o negativa. Y si es positiva, entonces si el candidato, la derivada evaluada, la segunda derivada evaluada en el candidato es positiva, entonces el candidato era un mínimo, así que no va a ser estimador máximo verosímil. Y si la segunda derivada evaluada en el candidato me da negativa, entonces el candidato era un máximo y ahí sí el candidato era un estimador máximo verosímil. Qué loco. Pero no tanto, sí. Sí lo Vamos. veo como un poco engorroso. No, pero a ver, en el libro guía de verdad, chicos, que, bueno, igual, obviamente el libro guía se salta un montón de pasos, pero esto está resuelto en 1, 2, 3, 4 líneas, sí. Ya, 5, si uno cuenta una más. Yo de hecho lo voy a tener que sacar a punta de repetición, ¿no? Porque estoy cachando que me puedo confundir fácil. Pero ahí hay que hacer harto ejercicio. Sigamos practicando. Profe, ¿le puede hacer zoom en la última parte? Gracias. No, no tanto tampoco. Diego Lavarría, ¿tú vas bien?
Sí, profe. ¿Sí? Me avisan cuando terminen de copiar el Bastián. ¿Cómo, profe? Avísame cuando termine de copiar, pues. Ah, ya había terminado, profe. Ay, aquí esperando, pero si me guío por ti, Bastián. Ya, vamos. Ah, Espero no, que, profe. espero Ya que había el resto haya terminado, profe. terminado. Ya. Un principio ya es el principio de invarianza, perdón. El principio de invarianza dice que si tengo estimadores θ1, θ2, θm, estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros θ1, θ2 hasta θm, ¿sí? Sí, se pegó la pantalla. Gracias, Paula. Y eso aquí tengo la cámara activa, desactiva. Súper. Entonces, uno de los principios que les decía es el principio de invarianza. El principio de invarianza dice que si tengo los estimadores θ1, θ2, θm, son estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros θ1, θ2, θm, entonces el estimador de máxima verosimilitud de cualquier función h es la función h de los estimadores de máxima verosimilitud. Por eso es que yo puedo calcular el estimador del logaritmo de la función y es lo mismo que calcular el estimador de la función normal, ¿ya? Pero hay veces que si calculo el máximo del logaritmo es más fácil, sobre todo porque como voy a sí o sí tener exponentes, porque hice un producto. Fíjense que aquí el exponente aparece cuando hago este producto de acá. Entonces, si tengo un exponente, es más fácil calcular la derivada de la logaritmo de la función de máxima verosimilitud, ¿sí? Que calcular la derivada de la función a solas, porque ahí no hubiese terminado nunca. Entonces, existe un comportamiento con muestra grande del estimador de máxima verosimilitud. En condiciones muy generales, en relación con la distribución conjunta de la muestra, la distribución conjunta, yo sé que hay cosas que no se acuerdan, así que la distribución conjunta es la f de x1, x2 y así hasta xn. Esa es la distribución conjunta, ¿ya? Cuando el tamaño de la muestra es grande, y grande es mayor a 30 para nosotros, el estimador de máxima verosimilitud de cualquier parámetro θ es aproximadamente insesgado, ¿ya? No necesariamente es insesgado, pero sí aproximadamente. De hecho, este estimador no es insesgado, ¿ya? Porque, lo voy a anotar acá, pero recuerden que la esperanza la intentamos calcular en la clase pasada. Esto no es lambda, ¿ya? Porque la esperanza de 1 partido en x barra no es la esperanza de 1 partido en la esperanza de x barra, ¿ya? Eso no es. Pero sí sabemos, por el comportamiento, si la muestra es grande, ¿ya? Si la muestra es grande, nosotros sabemos que el estimador es aproximadamente insesgado. Y la varianza es casi tan pequeña como la que puede ser lograda por cualquier otro estimador. Expresado de otra manera, el estimador de máxima verosimilitud es aproximadamente el estimador insesgado con varianza mínima. Sé que tiene varianza mínima, ¿ya? Porque calculé el máximo de la función de verosimilitud que minimiza la varianza. Pero no sé si es insesgado, por eso el estimador va a ser el estimador de máxima verosimilitud es aproximadamente insesgado y con varianza mínima. Perfecto. Algunas complicaciones que pueden surgir.
tengo algunos casos en los que la función no es derivable. Y ahí me queda la escoba porque digo, ya, hago el paso 1, hago el paso 2, pero no puedo hacer el paso 3. Porque ¿cómo voy a derivar con respecto al parámetro si la función no es derivable? Entonces ahí se pueden hacer ciertas acotaciones. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que mi tiempo de espera de un autobús está uniformemente distribuido entre 0 y θ, y que se observaron los resultados x1, x2, xn de una muestra aleatoria tomada de esta distribución, y la distribución es esta que aparece acá. Esta es la distribución, con θ, con x entre 0 y θ, ¿ya? Y 0 en caso de lo contrario. Determinar el estimador máximo verosímil. Entonces, acá los datos están, ¿cierto? Así que voy a partir por el paso 2, que es construir la función de verosimilitud. Es decir, voy a construir el f de x1, x2, y así hasta xn, que depende solo del parámetro θ. Esto, como es una muestra aleatoria, yo sé que distribuyen I y D. Por lo tanto, esto es f de x1, θ, por f de x2, θ, y así por f de xn, θ. Pero ahora no es tan fácil llegar y reemplazar la función, ¿sí? Porque la función, pasan cosas raras. La función es, a ver, f de x, θ, es una función que vale 1 partido en θ cuando el x está entre el θ y el 0. Y vale 0 en otro caso. Entonces la función de el θ está acá y está acá. Eso hace que sea una función difícil de revisar. De hecho, ese producto, veamos, si todos los x esta función va a ser de esta manera. La voy a escribir así, la voy a explicar. 1 partido en θn, cuando el 0 es menor, cuando el mínimo de los x1, x2 hasta xn es menor o igual a θ. El mínimo, el máximo y 0 en otro caso. Porque si hay un x que está fuera, me va a dar 0. No, tiene que ser el máximo. El máximo. Ahí sí. Ya, lo puedo escribir así o lo voy a escribir así mejor, para que no se confundan. También lo puedo escribir como que el x1 tiene que estar ahí. El x2 también tiene que estar acá entre el 0 y el θ. Y así hasta el xn tiene que estar entre el 0 y el θ. Todos tienen que estar entre 0 y θ, porque si hay uno que está esperen, me acabo de ver esto. Parece que el Fernando, ¿no? El Fernando me dice que se escucha cortado, parece. ¿Es el internet de Fernando o no? Sí, profe, yo la escucho bien por lo menos. Profe, igual le escucho bien. Ya, súper. Qué pena, Fernando. No puedo hacer mucho. Profesora, una consulta. ¿Qué pasa si X toma el valor de 0? Si un X toma el valor de 0, entonces la conjunta es 0. ¿Cierto? Por eso es importante que todos los X, o sea, si el X toma el valor de 0, da lo mismo, po.
va a ser 1 partido en teta. Si el X es 0, me da 1 partido en teta, porque el Ah, X es ya, 0. sí. Sí, ya, gracias. ¿Sí? No entendí lo de Pablo. Yo nunca he tenido clases con Cabrera, ni tampoco nunca he ido a sus clases. Pero Online son muy chistosas, profe. sus live, ¿hace live? ¿O No, online. Porque Ah, le dice que online. se está cayendo el internet o que se le salió. Y le dice, ya, pero quédate y presta atención. ¿Pero cómo? Por No, Dios, no ya. sé si lo cacha, pero es chistoso. Eh, me cae bien, Víctor. Es de los que me cae mejor. Ya. No hay nadie que me caiga mal. Y si hubiera, no les diría quién. Ya. Voy a seguir acá. Está quedando grabado, profe. ¿Ah? Estamos quedando todos grabados. A mí también me caen Sí. todos bien. No, a mí no me cae todo bien, pero les voy a decir que me cae mal. No, mentira. Ya, entonces, importante acá que todos los X tienen que estar entre el 0 y el teta. Porque si hay un X observado que no está ahí, entonces la voy a multiplicar por un 0 y todo se va a ir a 0. ¿Ya? Y esta función obviamente no la puedo derivar. Es imposible de derivar esta función. ¿Sí? Pero ¿qué puedo hacer? Yo sé que esto lo voy a escribir de manera distinta. Lo voy a escribir como un 1 partido en teta n, donde el máximo de los xi o el máximo de los x1, x2 hasta xn tiene que ser menor o igual a teta y 0 en otro caso. ¿Ya? Espérenme, que tengo una pelea en mi casa. Estoy cuidando a mi sobrina y están peleando por la Nintendo. Ya, entonces acá no puedo llegar y derivar, porque esta función no es derivable. ¿Ya? Entonces, f de x1, x2 hasta xn no es derivable. Por lo tanto, ¿cómo le encuentro el máximo a una función que no es derivable? ¿Cómo van a encontrar el máximo si la función no se puede derivar? Se me ocurre, profe. Ya, la vamos a graficar. Voy a graficar esta función y tal vez acá es la parte más compleja. Ya, voy a graficar aquí. Pero tiene que ser exacto, profe. No, pues voy a hacer un gráfico estimado nomás. Aquí va a estar el Porque teta. Dime. podemos decir que está entre, no sé, le podemos asignar valor ahí mientras gráfico y podemos decir que está entre aquí y por allá. ¿O no? Sí, puede ser. No te dije a ti. Ya, perdón, ya hice. Me estaba diciendo. Justo Osvaldo me preguntó, mi sobrino me dice, ¿puedo usar esto? Yo digo, sí, puede ser. Y dijo, ya, bueno, y se fue. Ok. Perfecto. Entonces la voy a graficar. ¿Ya? Sí. Ahora voy a dejar la escoba. Ya. Teta. ¿Sí? Voy a graficar teta. Este es el eje teta, perdón. Entonces, si el x1 y el xn son fijos, yo los conozco, por lo tanto yo conozco el máximo. Así que la gráfica de esta función, voy a graficar aquí el máximo de x1 hasta xn, ¿sí? Y acá voy a hacer una recta y esta va a ser la función. Por lo tanto, el punto que maximiza la función de verosimilitud es teta gorro igual al máximo
de los x1 hasta los x0. ¿Ya? Esa va a ser la función que maximiza la verosimilitud. ¿Sí? Porque en este punto se alcanza el máximo. Tal vez el dibujo quedó más raro. En ese punto se alcanza el máximo. ¿Sí? Justo el máximo de la función de verosimilitud se alcanza en el máximo de los xy. ¿Ya? Para que este x lo voy a hacer grande, espero que se note que sea un x grande. Entonces, cuando la función no es diferenciable, lo único que me queda por hacer es de graficar, ¿ya? Porque no puedo derivar. Y las gráficas de estas funciones yo sé que son un poco complejas, pero ustedes tienen la ventaja de tener software que les permitan graficar, como por ejemplo Wolfram, ¿ya? Wolfram además que hace este gráfico. ¿Sí? Y ahí lo pueden tratar de calcular. No es diferenciable, por lo tanto, grafico para ver el máximo. Súper. Y para terminar, les dejo este ejercicio, que yo creo que sí o sí van a ser capaces de hacer, donde tengo una función que tiene dos parámetros. Tiene el parámetro lambda y el parámetro teta. ¿Ya? Y se les piden encontrar los estimadores de máxima verosimilitud de teta y lambda, ambos parámetros. ¿Ya? Traten de hacerlo, yo sé que después del control intenten meterle mano, ¿ya? Porque es importante que vayan soltando la mano para hacer este tipo de ejercicios. ¿Sí? Hoy día en el laboratorio y el jueves en el laboratorio voy a hacer clases de ejercicio. Ya subí la guía, tiene 2 ejercicios, porque creo que las últimas veces con 3 ejercicios era mucho. Y hoy día está el ayudante también, así que vamos a estar los dos tratando de resolver dudas. Vamos a dividir el curso y así resolvemos la guía para el control. Y además, si tienen dudas, algunas dudas más específicas las podemos resolver porque vamos a ver 2. Ya chicos, que les Profe, vaya súper. Dime. una consulta, ¿el control de inferencia va a ser solo un bloque o el Solo bloque un de la bloque. clase, no? Solo el bloque de la clase. ¿Sí? Profe, otra 75 pregunta. Oye, Profe. Que tengo aquí una duda con los controles. Que usted al inicio del programa también dijo que a lo mejor iba a haber como interacción con R en los controles. ¿En algún control en particular vamos a tener que tener R abierto para desarrollar? en ¿O este solo control en papel y lápiz? particular, usted puede los cálculos hacerlo en Excel si quiere o en R. No van a haber muchos cálculos porque sí vamos a ver hartas demostraciones. Pero puede usar R si quiere. O sea, si usted no sabe calcular la probabilidad del X sea menor o igual a 0,5 y lo escribe en R, perfecto. ¿Ya? Profe, ¿y ese no, archivo se va a tener que adjuntar? Sí, o me escribí los comandos del R. Como escribí esto en R y me salió 0.03. Ah, ya, profe. Gracias. Sí. Recuerden que los Profe. apuntes los subo, hay una carpeta que dice notas SAIPA y ustedes pueden encontrar todos los apuntes rayados. Bastián, ahí estaba Fernando para que puedas copiar. Bastián, dime. Profe, el lab de ahora entonces no es evaluado. No, yo pensé que había el laboratorio evaluado, pero le escribí a la Laura en la mañana, me dice que el laboratorio evaluado es en octubre, ¿ya? Así que hoy día vamos a hacer ejercicios para el control. Hay 2 ejercicios que ya están en Nefinis, así que los vamos a revisar. Uy, uy, uy. Ya, nos vemos Profe, ¿en entonces. qué parte está en el P? ¿En el P está en el ejercicio? No, casi, el P solo lo uso para que suban tareas, pero no subo material al P yo. Está en el normal, dice ejercicios de laboratorio, y dice guía 3 o taller 3. Ah, ya, muchas gracias, profe. Ya, pero nos vemos en un rato algunos. Profe, por lo que vimos hoy día, por supuesto que no entra en el control Cristian. Toda la materia del control
en el control entra lo que se ve hasta la semana anterior. Para las dudas, ya. Profe, ¿a qué hora vamos a Sí. empezar el laboratorio? En 10 minutos, si me dejan irme ahora. Ya, váyase nomás. Ya, chao, nos vemos.